Doy la Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. Moisés trata el asunto del testimonio de un falso testigo, algo que tenía que ser resuelto delante de Dios, y estarán presentes los jueces y los sacerdotes. La clave es la presencia de Dios en el caso, dependiendo que Él diera la palabra clara, que es la única forma de inquirir bien. No podemos dejar al Señor fuera de la justicia. El hombre no es capaz de juzgar solo, sino Dios revelará el testimonio falso. Repito, lo que he sugerido antes, que la ley de Moisés, inspirada de Dios, es la base de todos los departamentos de justicia en todo el mundo civilizado. Es muy apropiado tener los 10 mandamientos escritos en las paredes. Es también un principio divino que el hombre caerá en su propia trampa. Esta es la justicia de Dios. Es bien ilustrado en el caso de Amán en el libro de Esther. La verdad prevalecerá en la tierra cuando las acusaciones falsificadas sean descubiertas. Un gran meta se ocurrirá, no solamente ayudando al hombre falsamente acusado, sino que el temor de Dios estará sobre la población, causando que la tierra sea bendecida por un aprecio por la honestidad, como algo característica en el interior de la nación. ¿Cómo es que el malhechor caerá en su propia trampa? Él recibirá en su propia persona el mismo daño que ha causado. Si este principio no se llevará a cabo en esta vida, seguramente acontecerá en el juicio final. Muy buenas tardes, amigos. Les doy la bienvenida a nuestro programa que celebramos semana tras semana. Un estudio de la palabra de Dios verso por verso.
una exposición de la palabra de Dios y lo que queremos oír es la voz de Dios por medio de su palabra. Estamos involucrados con una palabra que es constante, que es en verdad una sola historia, que empieza en Génesis y no termina hasta Apocalipsis. Tenemos el plan de Dios desarrollado en la Biblia y en eso queremos meternos en estos momentos. La meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz para que seamos dirigidos al Evangelio. Pues esto tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que considerar esto antes de empezar un estudio. Otra cosa que tenemos que considerar es que recibamos por medio de la Escritura un concepto de Dios que sea 100% bíblico. Queremos conocerle. Hemos experimentado Dios en nuestro interior. Él ha hecho en muchos casos un milagro. Somos un milagro, una obra de Dios, una obra sobrenatural, si es que hemos nacido de nuevo. Nuestra vida ha sido transformada y es exigente para cada cristiano andar bíblicamente, basar todo lo que creemos en la Biblia y no en una imaginación, una inteligencia personal, una experiencia personal, no. Tenemos que formar el concepto de Dios de la Biblia, que es la autoridad para cada cristiano. Vamos a reconocer también sus caminos. Estuve pensando el otro día y lo mencioné a una o dos personas, que el hombre al caer ha volteado las cosas. En lugar de ver las cosas correctamente como Dios las tiene desde antes de la fundación del mundo, formando el mundo y creando el hombre por medio de sus maneras de hacer las cosas. Ahora el hombre al pecar volteó todo lo que es de Dios y al voltear las cosas, ha enseñado otra manera de razonar, otra manera de lógica. Y así es que las ideas que aprendemos en el mundo no son las ideas de Dios. Dios lo dice en Isaías 55, tan importante que aprendamos la lección. Dijo Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Y es por la caída del hombre en el pecado. Al recibir a Cristo como el Señor de nuestra vida, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Tenemos que ver las cosas de una forma diferente y tenemos que reconocer los caminos de Dios y andar en ellos y no en los caminos del hombre. Esto nos aprovecha, porque Dios dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Como el cielo está más alto que la tierra, así son mis caminos. Así que conviene que aprendamos los caminos de Dios y andemos en ello, porque es mucho superior a los caminos de los hombres. Bien, en este estudio intentaremos hablar espiritualmente, ver la Biblia de forma espiritual, porque la Biblia es un libro espiritual y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlos.
Tenemos que ir más allá de nuestro entendimiento. La Biblia es una declaración, no una explicación, para que estemos con nuestra mente intentando de entender todos los asuntos. La Biblia principalmente no es para el hombre intelectual, aunque usamos el intelecto, aunque usamos la mente, pero principalmente queremos captar la espiritualidad y no aprenderlo como otro libro que estudian los estudiantes en una escuela. Ellos sentados en una aula con un profesor delante enseñando. Ellos tomando anotaciones. La Biblia tiene que ser tomado espiritualmente. Tiene que entrar más allá de nuestra mente hasta nuestro corazón. Esto intentaremos. Ahora, al hacer este estudio, es importante, es esencial que captemos el estudio con nuestro espíritu, que la palabra penetra al corazón y permanezca con nosotros para siempre. Bien, entonces entramos en el estudio de hoy. Estamos ahora en capítulo 20 de Deuteronomio. Os recuerdo, como lo he hecho desde que entramos en el libro, el último de los 5 libros de Moisés, que este libro fue hablado, las palabras, de este libro fueron habladas por Moisés en los últimos 40 días de su vida. Cosas que tenía que decir a la nueva generación que está para entrar en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Así que Moisés da instrucciones sobre la ley, que será la ley de la tierra de Canaán. Bien, entonces estamos en capítulo 20 y vamos a leer, vamos a leer los primeros 8 versículos. Lo mejor que podemos hacer es leer la palabra. Más importante que escuchar mis comentarios sobre la palabra. Dios habla por medio de su palabra y yo quisiera compartir también lo que está diciendo Dios, aclarar algunos asuntos quizás, para que entendamos mejor. Pero mis palabras, no son las más esenciales. Queremos oír de Dios. Y Dios dice, cuando salgas a la guerra, está hablando por medio de Moisés, contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa.
no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvese a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Bueno, vamos a aclarar un poco, vamos a considerar algunos puntos en estos otros versículos. Moisés enseña el gran asunto al principio de confiar en el Señor. Dios, es decir, Dios eligió a Israel por su debilidad y no por su grandeza ni poder. Eso es evidente. Israel es un pequeño pueblo. Geográficamente es pequeño. En cuanto a la población es pequeño. Israel no es una poderosa nación. Al contrario, es una nación muy abierto al ataque de naciones más poderosas que ellos. Y estoy diciendo que Dios por esta razón les ha escogido. En el tiempo de Moisés, ¿podría el Señor elegir Egipto, por ejemplo? Bueno, Él le sacó de Egipto una nación grande que la tenía esclavizada. Y Dios demostró su poder en vencer esta nación poderosa y librar una nación débil en esclavitud. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios, el poder de Dios es manifestado en un pueblo que no puede solo con su situación. Él eligió a Israel por su debilidad. Quiso tener bajo su cuidado una nación dependiente de él, por medio de la cual él recibiera toda la gloria por su éxito. Estas cosas son muy importantes que aprendamos. Cada cristiano. Nunca vamos a ser una nación fuerte. No vamos a ser un pueblo fuerte. Jesús dijo a sus discípulos que los mandó como ovejas entre lobos, débiles, expuestos a peligro. ¿Para qué? Para que confiáramos en Él que tiene todo el poder y que les da la victoria. Eso es lo que leemos en los primeros versículos. De Israel debe confiar sin temer. No importa la fuerza del enemigo. Es un Dios sobrenatural que ellos tienen, que demostró su poder desde un principio en Egipto y sigue presente con ellos. Los cristianos, un pueblo, según Pablo aquí, 1 de Corintios 1:26, si quiere apuntarlo para poder ver lo que Pablo está enseñando allí, la palabra de Dios, que solamente estamos intentando de aclararlo, ver muchas veces que se acuerda un versículo con otro versículo, una porción con otra porción, y por eso estamos viendo lo que Dios está diciendo por medio de Moisés y compararlo con lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, primero de Corintios 1:26, que dice: que no sois muchos sabios según la carne, para que estemos dependiendo de nuestra astucia, nuestra
inteligencia, no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, para que estemos confiando en nuestra fuerza y poder. Dios ha elegido personas que no sean poderosas, ni muchos nobles que tienen un alto lugar en la sociedad. Nobles, no sois muchos, dice Pablo, no sois muchos sabios, poderosos, ni nobles. ¿Ves? El principio no ha cambiado, desde Israel hasta la iglesia. Dios está obrando con un pueblo que tiene que depender de Él porque no tiene las fuerzas humanas para poder tener la victoria en el mundo. Hemos entrado en una fe práctica en el Señor Todopoderoso. Tenemos el Señor Todopoderoso a nuestro lado. O mejor dicho, hemos tomado el Señor porque Él es todopoderoso y hemos estado en su lado. Bien, en 1 Corintios, otra vez, el mismo capítulo, unos 2 versículos anteriores, Pablo dijo esto. Mas para los llamados, así judíos como griegos, hablando de la iglesia, los judíos en la iglesia, los griegos, hoy en día serán las muchas nacionalidades donde está la iglesia en todo el mundo. Para los llamados, Cristo es nuestro poder. Dice, Cristo, poder de Dios, no solamente un poderoso ser, sino con la omnipotencia de Dios. Y como sabio, como en cuanto de la inteligencia, Cristo es la sabiduría de Dios, para que nosotros andemos confiando solamente en Él y no en nosotros mismos ni en nuestros compañeros. Un principio que leemos y estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es así. Es así. Esa es la característica de la iglesia, del reino de Dios. Un pueblo débil entre un mundo que, hablando humanamente, tiene mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros. Mucha más inteligencia. Mucho más poder. Y esto es para que estemos confiando en nuestro Dios. La confianza es en Él. Estamos viviendo una vida de fe en Dios. O, podemos decirlo, una confianza en Dios. Si uno pone la fe en algo o en alguien, está confiando en esta cosa o esta persona. Bien. Y mire cómo Dios elige. Nuevo Testamento otra vez, Pablo otra vez. Estamos en el versículo 27 del mismo capítulo, 1 de Corintios 1, 27. Escucha. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los sabios son avergonzados porque hay un pueblo menos sabio que ellos que obra sabiamente porque la sabiduría de Dios está conduciéndole. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cómo es que nos puede ganar las de la iglesia si somos mucho más fuertes? Porque Dios
está con la iglesia. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Siempre lo hace. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora la pregunta es, ¿por qué? 1 Corintios 1:29 da la respuesta, escúchelo bien. Por eso, no intentamos de ser gente más sabio que todos, gente más fuertes que todos, que como si estuviéramos compitiendo con el mundo para demostrar quién es el más sabio, quién es el más fuerte. No es así. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Él es todo para nosotros? ¿Por qué es que no somos muchos sabios, muchos poderosos, ni muchos nobles? ¿Por qué? Aquí la respuesta. 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es un principio permanente. Lo hallamos aquí para Israel, lo hallamos en la iglesia. Este principio permanecerá para siempre. Dios es nuestra sabiduría y nuestro poder, y toda la gloria es para Él. No jactamos del hombre, especialmente jactamos de nosotros mismos. A Dios queremos dar toda la gloria. Siempre debemos tener esta verdad presente. Por eso hay que enfatizarla, especialmente en estos días, cuando a veces la iglesia parece una obra de los hombres y demuestra la inteligencia del hombre y el poder del hombre al mundo, en lugar de del motivo por qué Dios nos hizo existir, de darle toda la gloria a Él. Bien, cuando su pueblo entra en una situación peligrosa, Moisés manda al sumo sacerdote a animarles. Estoy en versículo 2, diciendo que, y en versículo 3, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. La confianza no está en sí mismo. Y nunca debemos ser un pueblo autoconfiado. Este es un camino incorrecto. No es el camino que nos marcó el Señor. Versículo 4 nos demuestra que Dios está presente, peleando por nosotros. Tenemos que estar en la oración. Nuestra parte es la oración. ¿Qué es la oración? Es pedir socorro de Dios porque sabemos que no podemos. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. En esta esfera del Espíritu, en esta esfera de la iglesia, en la esfera de lo que es celestial, que ha bajado del cielo, tenemos que andar en el Señor confesando que no podemos nosotros. Para nada le animó Moisés. Bien, vamos a expresarlo un poco diferente. Moisés aprendió la lección en el monte Horeb, cuando Dios le llamó. Vete ahí a estudiar en los primeros capítulos de Éxodo el problema que tenía Moisés. Él no se creía capaz de dirigir a un pueblo y librarle de
Egipto. Muy bien, cualquier hombre pudiera decir lo mismo. No tengo con qué. Pero Moisés aprendió una cosa desde allí. Para nada le animó Dios a la autoconfianza o la alta autoestima al mencionar su incapacidad, sino, Éxodo capítulo 3 te enseña, Dios le contestó, después de confesar Moisés su incapacidad, su dificultad en expresarse bien. Aparentemente no fue un buen lector, ¿verdad? Mejor dicho, uno que podría hablar bien. No fue un buen conferencista, ¿verdad? Pero Dios, ¿cómo le enseñó? Anímate, Moisés, tú puedes. No, esto es incorrecto. Este es un ánimo que el cristiano no debe ocupar en nuestros consejos, en nuestro ánimo para otras personas. Es incorrecto, según la Biblia, intentar de animar a las personas a confiar en sí mismo, diciendo, tú puedes. No puede. La verdad es que no puede, así que no debemos animarles en esta dirección. ¿En qué manera entonces? En la manera en que Dios animó a Moisés. ¿Qué le dice para animarle? Yo estaré contigo. La capacidad de Dios, el poder de Dios estará contigo. Este es el ánimo para el cristiano, no confiando en nosotros mismos. Yo estaré contigo con mi poder milagroso. Lee Éxodo 4, desde versículo 2 hasta versículo 7. No voy a tomar el tiempo ahora mismo, pero es muy importante que estudie este asunto. Hay que estar convencido de esto. Hay muchos que enseñan otra cosa. Y la otra cosa, el contrario, viene del mundo, del anticristo mismo. El espíritu de anticristo es lo que anima al hombre a confiar en sí. El espíritu de Dios nos enseña a confiar en Él. Yo estaré contigo. Pero lee estos versículos. Lee Éxodo 3, lee Éxodo 4, 2 hasta 7. Y cuando Moisés quejó de su incapacidad de hablar, ¿qué le dice Dios? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Es el secreto. Es el secreto. Yo estaré con tu boca. Confianza en Dios. Y te enseñaré, no el hombre, enseñándonos la forma de hablar, la forma de convencer a la gente, las palabras que el mundo usará para dar consuelo al pueblo, sino que te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4, versículo 11 y 12. Todo el secreto está en el poder que Dios da y no en la capacidad del hombre. Por eso tenemos estas primeras palabras, las primeras palabras en Deuteronomio 20. Cuando salgas a la guerra, si vieres caballos, carros, mucha gente más grande que tú, no tengas temor, porque Jehová, tu Dios, está contigo. El mismo que te sacó, que dio el ejemplo, que dio el patrón
de cómo puede hacer Dios las cosas en la tierra de Egipto, librándoles de la esclavitud de la poderosa nación de Egipto y su rey Faraón. Dios dio este ejemplo en el principio de su historia, para que lo contara el resto de sus días y viera la forma de ganar la victoria, no por sí mismos, sino por confiar en Dios. Ahora, vamos a versículo 5 de este capítulo 20. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva? Lo hemos leído, no vuelvo a leerlo, pero tenía que ver con algunas distracciones que tuviera algunas personas. Mira, en la batalla, en la lucha, en la guerra, que es para el reino de Dios, no puede haber distracciones. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Y tenemos que estar dentro de la guerra espiritual, concentrándonos 100% en su reino. Así que habla de personas que pueden ser excluidos. Dios pone acepciones para unos que no deben ir a la batalla. Nadie puede entrar si tiene doble ánimo, lo que Santiago llamó doble ánimo, o sea, distracciones. No le hace falta, en primer lugar, los que han edificado una casa nueva. No. Si estáis con la mente, con el corazón en una casa nueva, no vaya a la guerra, en la batalla, peleando para el reino de Dios. Personas no deben entrar con doble ánimo, así que hay que excluirlos. Hay características, hay cosas que debe existir en el corazón del hombre correctas para que pueda pelear. No hay que permitir a él que ha plantado viña, que tiene su corazón, su mente, sus pensamientos en las plantas que ha hecho, lo que ha plantado, viña. No, dice Dios, no. Una casa nueva, no. El que ha plantado viña, no. Y tercero, a quien ha desposado con una mujer. Está en el asunto del matrimonio y está desviándole o distrayéndole de la batalla. Así que Dios dice, mejor no, en esta batalla no vaya, porque tienes otras cosas en tu vida. Y por tenerlos, no puedes concentrar como se debe en la prioridad que es el reino de Dios. También excusa el miedoso. Interesante. ¿Por qué? Porque dice que aquí, el versículo 8, el miedo es contagioso. Si una persona tiene miedo, se da cuenta a los demás. ¿Y qué dice? Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Mejor no vaya. No, mejor no estés en una batalla con miedo, para que otra persona sea influido por ti. Bien, buenas lecciones aquí. La batalla, el reino de Dios, es para personas 100% dedicadas a el asunto de Cristo, o sea,
el reino de Dios, sea el plan de Dios. Bien, ahora vamos adelante en versículo 9 y leeremos ahora hasta versículo 15 para que escuchemos la voz de Dios en este estudio, en este capítulo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, la intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas aquí hay otra situación, otro tipo de que considerar, otro caso que considerar diferente que lo que tenemos en 10 y 11, versículo 12. Mas si no hiciera paz contigo, no hemos llegado todavía. Estamos considerando el mismo pueblo. Mas si no hiciera paz contigo y emprendiera guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, mira, la victoria es segura en el Señor. Herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín, tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Muy importante estas últimas palabras. Dios dio la victoria, no uno mismo, no el ejército, no la nación. Dios te entregó, dice. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos. ¿Ves? Está hablando en estos versículos desde 9 hasta 15 de ciudades que estén lejos de ti, muy lejos, dice. Que no sean de las ciudades de estas naciones, sea estas naciones dentro de la tierra prometida. Vamos a hablar de ellos en un momento. Pero los capitanes de Israel se pondrán en la frente de la batalla. Los primeros que entran en el peligro son liderazgos y los líderes tienen que demostrar por sus vidas y por su posición a los demás cómo puedan luchar. Ellos se pondrán en la frente de la batalla. Los primeros que entran en el peligro. Bien, al acercarse a una ciudad enemiga, lo primero será buscar la paz. Si el enemigo quiere términos de paz, bien los sometería a tributo y servirán a Israel. Y si no, entonces sitiarán la ciudad y esperarían en el Señor. Mira, quiero pararme un momento aquí para que vea que todo tiene que ver, toda la razón de la batalla, de que pelean contra enemigos, tiene que ver con el propósito de Dios para ellos. Lo primero entonces en este caso es buscar la paz. Si el enemigo quiere hacerlo, entonces será sometido a tributo y servirán a Israel. Pero este es porque es el propósito de Dios. Si no, entonces sitiarán la ciudad y esperarían en el Señor para que lo entregará en su mano. Matarían a los hombres.
pero salvarán a las mujeres, niños, animales y sus posesiones como botín. Estas reglas solamente se aplican a las ciudades que están lejos de Israel y no las cercanas. Ahora vamos a leer el otro caso, empezando con versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, el Amorreo, al Cananeo, al Ferezeo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que no os enseñan, para que no haya tan cerca metido entre vosotros personas que os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis vosotros contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, sea árboles frutales. Y no los tallarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Bueno, ya hemos leído todo el capítulo 20. La tierra prometida es la posesión de Dios. No es de ellos, no es de Israel. Es tierra por la cual Dios tiene planes, grandes planes. Es allí, Dios sabe, desde allí está preparando el asunto desde allí, de la venida de su Hijo al mundo. La tierra prometida es la posesión de Dios, donde Él desarrollará sus propósitos: la crucifixión, la resurrección, la ascensión de Cristo, la caída del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Jerusalén es el centro de la atención de Dios, y este territorio tiene que ser limpiado. Es la posesión de Dios y existe para sus propósitos. Y siendo que han sido muy pecaminosos las tierras que habitan allí, las naciones digo, y han provocado al Señor a ira, Dios les mandó exterminarlos. Los nombra. ¿Cuáles naciones? Los nombra por nombre. Es la voluntad de Dios que los que habitan en su tierra sea un pueblo santo. Israel no puede ser idólatra, cometiendo abominaciones, pecando contra Dios. No hay algo peor que pecar contra Dios, siendo desleales y desobedientes. Dios es infinitamente santo, y un pecado contra Él es un pecado infinito, y merece el castigo eterno, el castigo infinito. Bueno, son instruidos a no destruir a los árboles frutales porque les puede servir de alimento. Eso es muy práctico. Los no frutales pueden servir de baluarte contra la ciudad hasta que sea sojuzgada, hemos leído. Me hace pensar en lo que Pablo dijo de la iglesia que es la columna y baluarte, la misma palabra, de la verdad. 1 Corintios 3:15. Baluarte de la verdad. La iglesia es puesto en el mundo
para enseñar a todo el mundo engañado lo que sea la verdad. La verdad es lo que sostiene la iglesia. Pero también la iglesia es baluarte de la verdad, que por medio de la Biblia es la luz del mundo, el único organismo que puede presentar la verdad al mundo. No hay una fuente más. Por eso, la iglesia tiene que ser purificado y todo lo que tiene que ver con la iglesia y el sitio que Dios le dio en el mundo tiene que ser purificado, tiene que ser santo para presentar la naturaleza de Dios a un mundo perverso. Ahora vamos a entrar en capítulo 21. Capítulo 21, solo para comenzar con el siguiente capítulo, no vamos a poder hablar sobre ello, pero vamos a leer unos versículos para terminar, 1 hasta 9. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Bueno, no comentaré nada. Hemos leído la palabra de Dios. Dios nos habla por su palabra y vamos a verlo en el siguiente programa. Lo que pasa cuando una persona muera y nadie fue testigo. Dios es Él que es el testigo, y Él estará obrando entre su pueblo. Qué bueno es esto, que Dios esté obrando entre nosotros, por ejemplo, para llevar a cabo lo que no podemos nosotros hacer. Sí, Dios no podemos ver una justicia buena en la tierra. Dios tiene que estar involucrado. Y esta es una gran bendición que queremos para cada cristiano que nos escucha ahora. Una bendición, la bendición de Dios haciendo justicia entre su pueblo, como la hizo en la cruz con Jesucristo. La justicia de Dios es Él. Y que Dios te bendiga con su justicia, con su perdón
y con tu gracia sobre tu vida y la vida de la Iglesia. Amén.